O sea, la IA puede barrer a un médico sobrado, especialmente cuando hablamos de imágenes, porque son datos que puede analizar. En China, en el mes de mayo de este año, Los chinos. se inauguró el Agent Hospital. Y se llama Agent Hospital por lo que te estoy explicando. En inteligencia artificial, los empleados de inteligencia artificial son agentes. No se cansa, no tiene sueño, no tiene hambre, no tiene familia, no tiene afán, es complaciente, siempre está dispuesta. Que en ese Agent Hospital, para poner un ejemplo, se lograron evaluar 3.000 pacientes en un día con una precisión diagnóstica del 93%. La IA alucina, confabula y te puede dar información falsa, que ella crea. O sea, ella rellena huecos. Ella tiene un tamizaje, un montón de información, pero donde hay un hueco lo rellena. El médico va a seguir teniendo un papel orientador, pero tiene que volverse un experto en inteligencia artificial. Exacto. Porque si no entiende la inteligencia artificial, no va a poder orientar adecuadamente. O sea, yo creo, y hay que entrar con ese debate, que nunca la inteligencia artificial va a tener una inteligencia espiritual, ¿sí? Y hay otros autores que piensan lo contrario y que ya ellos están manejando conciencia y todo esto, pero yo creo que de alguna manera la parte espiritual es netamente humana. Esto es Brainfulness Podcast. te voy a decir como dice nuestro hijo menor. Imagínate que hace 2 meses yo estaba pues en lo que hago desde hace muchos años en mi consultorio viendo pacientes y llegó un paciente de una ciudad de Colombia, de Cartagena. Nunca lo había visto, era la primera vez y durante la consulta casi que me saludó y empezó diciéndome: yo ya sé qué tengo, yo necesito es que usted me haga el tratamiento. Exacto. Y yo le dije: venga, pare ahí, ¿usted por qué sabe qué tiene? Y me dijo: no, lo que pasa es que yo trabajo con inteligencia artificial y le consulté a un software que es como ligado a ChatGPT, no directamente ChatGPT, todos mis síntomas y al final él me dio unos diagnósticos probables, yo investigué cada diagnóstico, le aporté más información y esto es lo que yo tengo. Entonces yo como, pues no me sonreí un poco como... Escéptico. Sí, no invalidando lo que él decía, pero un poco escéptico porque, y fíjate todo lo que hay que estudiar para hacer un diagnóstico. O sea, yo hago mejores diagnósticos hoy que los que hacía hace 10, 15 o 20 años y es por la experiencia, por la cantidad de datos que ha acumulado mi cerebro, por caminos que he recorrido y por ahí no era. Entonces, por eso la experiencia es tan importante en medicina y es a lo que nosotros llamamos ojo clínico. El ojo clínico es como la capacidad de, a veces sin saber por qué, entender cuáles son las probabilidades más altas en un diagnóstico de un paciente. Bueno, yo empecé a hacer la historia clínica como siempre, le hice las preguntas de rigor, le dije: déme la oportunidad de establecer un diagnóstico para usted, olvídese de eso por ahora y al final miramos. ¿Y si era? Oh, sorpresa, exactamente lo que él decía y validado por los exámenes que él ya se había hecho. Ese era el diagnóstico que tenía ese paciente. O sea, él literal fue a que lo operaras. Sí, pero más allá, él me dijo, luego le pregunté a la inteligencia artificial en Colombia cuáles son las personas que se dedican a esta área y que me diera, como según los reviews que hace la gente, cuáles son las características que tiene cada médico. Y él decidió escoger de esos médicos 2, uno era yo y otro estaba en Bogotá. Y fíjate, entonces casi que todas las decisiones médicas de él fueron a través del uso de inteligencia artificial. Eso me sorprendió bastante y me llevó 20 años atrás, más o menos en el 2002, 2003, cuando yo estaba estudiando medicina. Había una aplicación que se llamaba Epócrates, que fue lanzada en 1998. Y no era, digamos, una inteligencia artificial como se conoce hoy, pero era como un algoritmo que la simulaba. Usted metía... En una ronda clínica, cuando yo estaba estudiando, uno metía fiebre, dolor abdominal, ponía vómito u otras cosas síntomas. Y él le daba los 4 o 5 diagnósticos más probables. Yo no tuve eso. Exacto, entonces eso estaba no en celular en esa época, sino en unos dispositivos que se llamaban Palm, que ya no existen. Estamos un poco viejos ya. Y entonces... Yo pensaba, bueno, esto no tiene nada que ver con eso fue como el germen de todos estos algoritmos, pero ya la inteligencia artificial no es solamente la acumulación de datos que te dicen opciones, sino que se compromete, te da recomendaciones, o sea, ya es capaz de crear
Tal vez esa es la diferencia de los algoritmos con la inteligencia artificial, la creatividad, la capacidad de crear y lo que podríamos definir como inteligencia. Tremendo, tremendo, porque ya estamos en la época de agentes que no solamente son inteligentes, sino operativos. Pero bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Vamos a hablar de inteligencia artificial en medicina en este episodio. ¿Qué es inteligencia artificial para los que no están como tan cerca del concepto? Esto es una rama de la informática que empezó hace tiempo, pero ahorita está en boom por ChatGPT, que lo que hace es crear unas máquinas, unos sistemas, unas plataformas, algoritmos, robots, como lo queramos llamar, que hacen tareas que normalmente haría el humano, que normalmente haría la inteligencia humana. Entonces, percibir, tienen una visión increíble, leer, entender un lenguaje, procesar, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Ya la inteligencia artificial es capaz de hacer eso. Y lo que conocemos ahorita, o lo que está en boom, que es ChatGPT, es una IA conversacional, que tiene la capacidad de entender lenguaje y responder y generar lenguaje. Por eso lo sentimos como tan cercano, porque como que habla nuestro mismo idioma. Y todo esto está inspirado en el cerebro, o sea, en las mismas redes neurales y el funcionamiento que conocemos del cerebro. Por ejemplo, digamos que los seres humanos tienen la capacidad de abstraer una información. Cuando uno es pequeñito y le muestran un libro de un tren, tiene un juguete de un tren, uno empieza a asociar en su cerebro tren, chu, 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 los vagoncitos, el humo, y uno va generando y creciendo ese dato que uno tiene de tren en su cerebro. Y ese dato va a evolucionar en su vida y va a adquirir más información. Entonces, claro, cuando fuimos a Europa y nos montamos en un tren y todo eso se va creciendo, la inteligencia artificial es igual. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos con neuronas y sinapsis que repiten información, en cambio ellos tienen conexiones con pesos y nodos ajustables. Esto es una cosa muy compleja, pero es igual a cómo funciona el cerebro humano. Y lo otro es la recompensa. Nosotros actuamos por recompensas o castigos. Hay sistemas neurales que cuando hacemos algo bien, nos sentimos bien y lo repetimos. Inteligencia artificial también. Y esto empezó cuando empezaron a crear los videojuegos, crearon algunos agentes para crear videojuegos y había una recompensa artificial cuando ganaban. Entonces, digamos que funciona igual o con las mismas, es un espejo, pues, de la inteligencia humana. Sí, supremamente interesante esto. Valdría la pena aclarar acá, complementando a lo que estás diciendo, que si usted tiene una mal llamada inteligencia artificial donde simplemente junta datos y da algo preconcebido, eso no haría parte de la inteligencia artificial como la conocemos hoy. La inteligencia artificial es capaz de crear nueva información a partir de datos que uno le puede aportar, pero también puede crear nuevos datos, que eso es como lo que a mucha gente le genera temor, que ya se puede perder el control. Siempre, digamos, en los algoritmos se necesita mucho la participación del humano. La inteligencia artificial coge vuelo y ya no sabemos qué va a pasar. Hace poco veía una entrevista al autor de Sapiens, de Yuval Noah Harari, donde él decía que la inteligencia artificial es como un bebé. Y como bebé, uno al principio le empieza a aportar información, le enseña cómo se comporta alrededor de otras personas, cómo comer, cómo pensar, pero después eso toma vida propia, ese ser humano, y uno puede sorprenderse o decepcionarse de acuerdo a decisiones que ellos tomen, o sea, son autónomos, y eso es lo que es muy importante entender acá. Conlleva muchos beneficios, pero también muchos riesgos. Porque y ahí se nos viene el flashback de películas futuristas en donde uno ve el robot que finalmente ataca al humano. Exacto, como en Terminator. Sí. Pero sí, aquí muy interesante, digamos, hablando específicamente que es nuestra área en la medicina, nosotros nos pusimos a estudiar un montón sobre inteligencia artificial y su influencia probable en la medicina. Y pensábamos, para empezar, cuáles podrían ser los beneficios. Y hay beneficios que no son, digamos, cosas que uno puede pensar que van a ocurrir, sino que ya están ocurriendo. Por ejemplo, hay áreas donde la inteligencia artificial en el diagnóstico médico ya está superando a los humanos. En el 2020, en un estudio realizado por Google Health, basado en redes neuronales profundas, compararon radiólogos humanos para detectar cáncer de mama en mamografías en Reino Unido y en Estados Unidos en casi 30,000 mujeres con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial redujo los falsos positivos, es decir, pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer de mama y no lo eran, lo redujo en un 5.7%. Y los falsos negativos, es decir, mujeres que fueron diagnosticadas como sanas y en realidad sí tenían signos de cáncer en la mamografía, redujo eso en un 9.4%, es decir, una mejora considerable
versus el ser humano, lo cual es increíble porque estos radiólogos que usaron para el estudio no eran recién graduados ni estudiantes, sino que eran radiólogos experimentados. Y lo más increíble es que la cantidad de mamografías que puede leer la inteligencia artificial versus la que puede leer los humanos es abrumadoramente mayor en inteligencia artificial. O sea, la IA puede barrer a un médico sobrado, especialmente cuando hablamos de imágenes, porque son datos que puede analizar. Imágenes diagnósticas hay en todo, no solo radiología, patología. Y imágenes diagnósticas hacemos en todo, neurología, cardiología, gastroenterología. Y así como este estudio de cáncer de mama se ha hecho en todos los órganos. Y la conclusión grande es, la IA es más veloz, es más rápida y más precisa. Y uno se empieza como a angustiar. A ver, un ejemplo sencillo, un médico estudia medicina, luego hace medicina interna, neumología, le gustó el cáncer de pulmón, le encantó, se apasionó, hace oncología, se vuelve un experto de cáncer de pulmón. Ejerce 20 años. Es un señor, pues, o sea, tiene toda la experiencia del mundo. O señora. O señora. Lee una radiografía y es capaz de detectar por encima de cualquier otro humano que lo rodea el cáncer de pulmón. O sea, él ya lo ha visto tantas veces, pero ¿cuánto es tantas veces? Entonces se hacían cálculos y decíamos, de pronto 10.000 radiografías ha visto, en el mejor caso 100.000 en toda esa vida de experiencia. Ahora, la inteligencia artificial lo puede hacer en días de programación. Millones, puede evaluar millones, o sea, puede superar a ese médico rápidamente. Y de hecho hay un estudio que se hizo en Japón en el 2017 específicamente con radiólogos. Decían, un radiólogo con una carrera productiva de 40 años, o sea, un señor o una señora radiólogos con toda la experiencia, en promedio se leen 225.000 exámenes, resonancias o tomografías, 225.000. La IA en poco tiempo puede alcanzar a leer millones, aprender, no olvidar, porque tiene una memoria increíble. Entonces, sin duda, la computadora lo puede hacer mejor y más rápido en ese tipo de labores de imágenes. Increíble eso. Ahí cabría mencionar dos cosas. Una es que la inteligencia artificial no es como que listo, creamos una inteligencia artificial y ella va a siempre ser igual si no la tocamos. Ella se puede mejorar a sí misma. O sea que todos estos datos que ya superan al humano, imagínense lo que va a pasar en los próximos años. Una de las cosas también importantes es que es una de las revoluciones en la inteligencia artificial en salud y en medicina en general, es que nosotros, la experiencia es una acumulación de datos. Y todo lo que estudiamos, y todos los pacientes que vemos, tratamientos exitosos y fallidos, todo es una acumulación de datos. Pero el cerebro no es capaz de evocar todos esos datos al mismo tiempo de manera transversal para tomar una decisión. Hay sesgos de memoria, hay días donde uno está más cansado, de pronto no dormiste bien la noche anterior y ya habíamos hablado en otros episodios. Desanimado, o sea, si uno está triste, por ejemplo, recuerda menos. En el primer episodio de esta temporada decíamos cómo tomar una decisión cuando uno está cansado es supremamente complejo y puede aumentar el error. Eso no pasa en inteligencia artificial, no se cansa. Entonces tenemos un montón de datos que pueden analizar siempre al mismo tiempo, teniéndolos en cuenta todos sin sesgos de memoria, y además nunca va a estar cansada ni estresada. No se cansa, no tiene sueño, no tiene hambre, no tiene familia, no tiene afán, es complaciente, siempre está dispuesta. Es supremamente interesante. Y para apoyar esto que estás diciendo, valdría la pena aquí mencionar, yo te propondría hacer este ejercicio. Puedes imaginarte en el futuro un hospital de pura inteligencia artificial donde no hay médicos sino agentes, y para la gente definir aquí agentes como uno puede programar como un empleado virtual que tiene una tarea específica. Por ejemplo, uno puede programar un agente para que le corrija los correos electrónicos. Entonces ese agente tiene un nombre, es tu empleado, no se cansa, es 24/7. Ahí hay una discusión muy compleja. El empleado también. perfecto. Hay una discusión muy compleja también con el empleo para el humano. Pero bueno, trascendiendo esa discusión, estos agentes podrían también ser médicos, enfermeras, laboratoristas, recepcionistas, todo lo que hacen los humanos en un hospital. Imagínate en el futuro ese hospital donde la gente pone todos sus datos de los síntomas que tiene, simplemente entra como un ser humano a un hospital de esos o da toda la información y le dan un diagnóstico, le proponen un tratamiento, incluso hasta le pueden ejecutar un tratamiento. ¿Cómo sería eso increíble? Pues ese hospital, aunque no existe como lo estoy describiendo, va en ese camino. En China, en el mes de mayo de este año, los chinos, se inauguró el Agent Hospital. Y se llama Agent Hospital por lo que te estoy explicando. En inteligencia artificial, los empleados de inteligencia artificial son agentes.
como los Smith en Matrix, por ejemplo. Wow. Entonces, lo que hace este hospital y lo que ha demostrado ahora se está usando para investigación, para educación. ¿Cuándo fue que lo abrieron? En mayo de este año. Muy, muy interesante porque ese hospital ha permitido que mucha gente que está en formación practique Claro. en pacientes, porque también simulan el paciente, es un hospital simulado, es todo virtual, practiquen en pacientes y digan, mire, este paciente tiene estos síntomas, le dicen hay que ponerle tal medicamento y le cambian los parámetros vitales y dicen lo maté o lo reviví, en fin, o le curé su enfermedad y eso les puede permitir practicar. Pero lo que viene detrás de esto es que en el futuro se van a suprimir humanos para ser reemplazados por agentes de inteligencia artificial. Yo creo que eso está realmente muy cerca porque la gente piensa que lo que se ha avanzado en los últimos 3 años es lo mismo que se va a avanzar en los 3 siguientes, pero ese crecimiento es logarítmico, exponencial. Y muy interesante acá que en ese Agent Hospital, para poner un ejemplo, se lograron evaluar 3.000 pacientes en un día con una precisión diagnóstica del 93%, que es increíble. Para uno evaluar 3.000 pacientes en un hospital real necesita muchísimo más tiempo. Y personal. Un recurso humano extensísimo. Entonces miren lo importante de cómo un hospital en pocos días puede hacer el mismo trabajo con inteligencia artificial que haría un hospital de humanos en 2 años, o más. por ejemplo. Ajá. Tremendo. Pero vean que estamos hablando de un hospital en China dedicado a eso, o estos ejemplos que damos con el cáncer de mama o con el cáncer de pulmones, sistemas de inteligencia artificial diseñados para medicina. No estamos hablando de ChatGPT ni de Google, ¿sí? Porque eso está muy de moda. O sea, tú tienes un paciente que consulta ChatGPT, a mí me llegan todos, doctora, yo busqué en Google. Y hay que tener mucho cuidado porque según Google todo el mundo tiene cáncer. O sea, uno empieza a poner síntomas y el cáncer más raro del mundo, pum, ahí sale. O sea, hay muchos riesgos de esto también. Claro. O en mi caso, que yo veo muchas pacientes mujeres, todas llegan, doctora, tengo menopausia. Yo, sí, ¿por qué dices eso? No, Google. Y yo soy como, venga, espera un momentico. Claro que Google ya también está conectado a Gemini, que sería el equivalente a ChatGPT. Claro, la primera respuesta que sale en Google es inteligencia artificial. Pero insisto en que ese Gemini, ChatGPT, Grok, cualquiera de estos sistemas de lenguaje ampliados conversacionales no están diseñados. De hecho, cuando yo no se imaginan lo que he aprendido estos 6 meses de inteligencia artificial. O sea, me sale y echo un letrerito cuando empiezo a hacer muchas preguntas médicas. Me dice, yo no soy un médico, busque ayuda profesional. Uno podría ser un fellow con la inteligencia artificial. O sea, uno podría especializarse y subespecializarse en un tema, pero hay que tener mucho cuidado porque existe un riesgo en estos sistemas que no están programados para hacer diagnósticos de falsos positivos, ¿sí? Y un falso positivo significa en medicina que a mí me dan un diagnóstico que yo no tengo. O sea, es como yo hacerme una prueba de embarazo, sale positiva, pero yo realmente no estoy en embarazo. Y hay una cosa que yo he visto mucho en mi consulta, que es el efecto nocebo. O sea, que me dicen, doctora, es que a mí me mandaron ese medicamento y yo me metí a Google. Entonces ahí nuevamente la IA sale y vi todos los efectos secundarios que salían. Y hay que tener en cuenta que la mente es muy poderosa. Hay una cosa que se llama efecto nocebo, que es que la mente sospecha que algo le va a hacer daño y eso ocurre. ¿Por qué? Porque la mente es muy poderosa. Entonces, acá me acuerdo del episodio de la actitud como terapia, que es el episodio número 10 de la primera temporada, que ha sido uno de los más taquilleros. Y no se me olvida el ejemplo que nos diste de finasteride. Finasteride es un medicamento que se da en hiperplasia prostática y podría causar disfunción eréctil. Cuando uno le dice al paciente, podría tener disfunción eréctil, ocurre en un 40% de los casos, casi la mitad de los pacientes. En cambio, si yo no le digo nada al paciente, solo ocurre en un 15%. O sea, el riesgo se triplica cuando yo sé que esto me puede pasar y yo creo que me va a pasar, y si yo me enfoco en que me va a pasar, pues me pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo esas búsquedas, ya sea por IA, por Google, de síntomas, de efectos secundarios, porque esto no es bueno para nuestra salud. Sí, y ahí podría uno conectar esa idea con aquella que dice que antes estábamos en la época o en la crisis de la desinformación y hoy estamos también en una crisis que es paralela, que sería el exceso de información. Total. Entonces hay también mucha información válida en Internet, pero la gente que, digamos, uno de los papeles que podría tener el médico en el mundo de la inteligencia artificial es como un orientador, porque claro, si la medicina es otro lenguaje. Hay que estudiar muchos años para entender, porque yo tengo pacientes que me llegan y me dicen, no, yo tengo este resultado de este examen
yo lo puse en inteligencia artificial o Google, pero de todas maneras no entendí nada. Y a veces llegan supremamente angustiados. En mi especialidad en cadera, por ejemplo, la palabra esclerosis es muy común como un refuerzo de la zona de hueso donde uno se apoya, que no es grave, que son cambios del tiempo. Y cuando van a buscar esclerosis en internet, pues hay esclerosis lateral amiotrófica, hay esclerosis múltiple, que son enfermedades neurológicas gravísimas y que la gente cree que tiene eso y esperando una cita varias semanas llega angustiadísima a la consulta. Entonces fíjense cómo el exceso de información sin tener un orientador que te pueda filtrar es muy complejo de manejar. O sea que ese podría ser uno de los puntos de este episodio. O sea, el médico va a seguir teniendo un papel orientador, pero tiene que volverse un experto en inteligencia artificial. Exacto. Porque si no entiende la inteligencia artificial no va a poder orientar adecuadamente. O sea que los médicos van a recibir pacientes como el que yo recibí hace un par de meses, más rápido de lo que yo creí que iba a ocurrir, donde ya ellos tienen unas sospechas diagnósticas y uno lo que hace es orientar y decirle, ve, tal vez esta pregunta que le hiciste al sistema no era la correcta, la pregunta es esta, en fin. Y otra cosa muy importante es que se ha encontrado, digamos, en psiquiatría, yo recuerdo mucho una palabra que nunca se me olvidó y es confabulación. Cuando hay algunas enfermedades mentales, los psiquiatras explican que una persona puede confabular, es decir, cuando no recuerda algo bien, lo llena con información De acuerdo. fabricada. Esa confabulación también existe en la inteligencia artificial, que es lo que se ha llamado como alucinaciones de la inteligencia artificial o información fabricada. Nosotros hicimos varios experimentos antes, digamos, de este episodio preparándolo, donde le poníamos, por ejemplo, danos referencias científicas sobre X tema. Y nos tiraba una lista de referencias científicas donde un gran porcentaje eran correctas porque nosotros íbamos a verificar que esos estudios sí existían y que sí decían lo que la inteligencia artificial había interpretado, porque este es el punto importante. La inteligencia artificial no te da un dato plano, lo interpreta por ti. Entonces, a veces una interpretación puede estar equivocada, puede adaptar lo que la IA quiere interpretar a ese hallazgo. Y eso es muy peligroso porque también encontramos incluso referencias inventadas de estudios que no existen. Entonces fíjate cómo un paciente puede tomar una decisión importante de un tratamiento que se le había propuesto, le preguntó a la inteligencia artificial le dijo, no, esta otra alternativa es mejor basado en estos 4 estudios y de esos 4 estudios 3 no existen. Exacto. Es supremamente complicado. Y la gente ve una referencia científica y dice, wow, ok, creo, pero esa referencia científica no es real. Y esto ya también se demostró en estudios porque en India y Ucrania, en un estudio de 178 referencias científicas generadas, 69 tenían errores de identificación, o sea, el 40%, y 28 de ellas, o sea, el 15%, no se encontraron como estudios que existieran. A mí me pasa todo el tiempo, porque yo Bravísimo. uso mucho, cuando estoy generando contenido, busco las referencias científicas, busco los artículos, los leo, o recuerdo un artículo y, obvio no me sé de memoria la referencia científica para no ir a buscarlo. Le digo a la IA que me lo dé, y muchas veces no es, o los autores no son, o el título es diferente. O la conclusión no se puede sacar como la sacó. No, es una cosa impresionante. O sea, yo ya no le creo, de hecho le digo, dame referencias reales, fidedignas. Entonces, Y en estos después días me dio verificas. unas, obvio, siempre verifico, y verifiqué y ninguna salía en PubMed, y le dije, ninguna de las referencias que me diste salió en PubMed. Entiendo tu preocupación, pero sí son artículos reales, y me los mostró y realmente sí eran, solo que no estaban en PubMed porque a veces hay estudios que no son tan médicos, sino más psicológicos, sociológicos. Pero es una realidad, o sea, la IA alucina, confabula y te puede dar información falsa, que ella crea. O sea, ella rellena huecos, ella tiene un tamizaje, un montón de información, pero donde hay un hueco lo rellena. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes están preguntando. Y también importante acá decir que en el pasado, esto es algo que puede generar preocupación para los que nos escuchan, pero es una verdad. Y es que hay muchos de los estudios hechos por humanos en los cuales en programas de doctorado se ha demostrado que hay un porcentaje de fabricación de datos también, porque tienen que entregar el resultado, porque se tienen que graduar. Entonces, si a vos a esa fabricación de datos, que uno la trata de detectar cuando estudia si los datos son controvertidos o no cuadran, los números no dan, que se han identificado varios fraudes en la medicina, así por ejemplo en el tema de las vacunas que ustedes los mencionaron. En el caso de fabricación de datos, si le ponemos otra capa encima de mala interpretación o fabricación de
de resultados de investigación por parte de la IA, estamos en graves problemas. Claro. Y eso es muy importante. Aquí me gustaría preguntarte también cuál es tu opinión sobre el tema del factor humano con respecto a la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso? Que es como el caballo de batalla de todos. Como no, la IA nunca va a ser capaz de tener una interacción significativa, humana, real con no va a un conectar, paciente. no va a Exacto. tener empatía. Esto me ha dado a mí durísimo porque siento que para mí lo más importante es el factor humano. O sea, la medicina es una ciencia, pero es una ciencia de amor porque es entre humanos. Y hay una frase de un psiquiatra suizo que es Jung, Carl Gustav Jung, que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Y la leí en estos días y me ha dado durísimo porque yo desde que era niña y quise estudiar medicina, yo soy muy romántica, yo decía, yo voy a ser precisa, exacta, por eso tengo que estudiar mucho, o sea, literal como una máquina, yo me voy a saber todos los diagnósticos, todas las técnicas, eso es lo único importante, yo pensaba cuando era niña. Cuando ya llegué a medicina, empecé a estudiar, yo dije, bueno, no, a mí me gustaría como paciente que me explicaran, yo nunca había sido paciente, que me expliquen qué es. Entonces yo me convertí en una médico buena, juiciosa, estudiosa, precisa, exacta, que le explicaba mucho a mis pacientes con dibujos. Y yo sentía que yo era humana. Pero hay un punto de corte en mi vida que fue hace como 7 años, cuando nació nuestro hijo mayor. No sé si te acuerdas que en los primeros días de vida él tuvo como una pausa respiratoria que ni siquiera fue apnea, fueron como segunditos. Se alcanzó a poner moradito. A mí se me pausó el mundo, o sea, me pasaron todos los cursos de reanimación por la mente. Casi me muero. O sea, fue una cosa impresionante. No pasó nada, siguió respirando, no era nada. Pues era algo muy simple. Pero toda la semana y todo ese mes yo me quedé pensando como, wow. O sea, yo le digo a mis pacientes, porque mi especialidad es epilepsia, tranquilo, sí, en la convulsión parece que estuviera muerto, él se va a poner así, va a hacer esto, como con todos los hallazgos. Y yo decía, yo digo eso muy fríamente. O sea, mi hijo se puso 2 segundos azul y yo casi me muero. Y yo como, eso, más los cambios del embarazo, del cerebro por el embarazo, a mí me cambiaron. O sea, yo desde ese día empecé a tener una empatía ya real, ¿sí? Ya no fingida como voy a ser un médico empático, ay, qué pesar esta enfermedad, sino que de verdad empecé a entender el sufrimiento del otro, o sea, ponerme en los zapatos del otro y en algunos casos hasta sufrir profundamente por el otro. Entonces, esa empatía que uno espera en esa medicina utópica, que el paciente es que uno sienta lo del paciente, que uno diga, uy, estás mejor, qué alegría, pero que salga del corazón. Eso es difícil de encontrar. Y yo apenas lo empecé a construir hace 7 años y yo llevo de médica muchísimos años. Y estamos en un mundo que es un mundo al revés, en donde la medicina está deshumanizada. O sea, a mí los pacientes todo el tiempo me dicen, ese médico no me miró, no me tocó, no me examinó. Y era lo que decíamos ahorita. O sea, la ventaja que nosotros decimos que tenemos sobre la IA realmente no es tal. realmente no la tenemos. O sea, si tú le preguntas ahorita a los oyentes... Tenemos la posibilidad de. Sí, claro. Pero también digamos que el sistema no favorece que uno... Porque hay que tener empatía por los médicos también. Total. Yo creo que los médicos y médicas también somos víctimas del sistema, no tenemos tiempo. Y algunos nos hemos tratado de salir de eso, pero no todos. O sea, yo me salí del posibilidad. sistema, yo no trabajo en el sistema de salud, sino soy totalmente privada. Yo me demoro 1 hora con mis pacientes pero para poder hacerlo. La gente a veces tiene solo 10 minutos. Claro. Pero aún así, en mi consultorio particular, en donde yo tengo todo a mi favor y me demoro 1 hora con cada paciente, no corro, etcétera. Hay días que yo la noche anterior dormí mal porque los niños tenían gripa o yo tengo una fiebre o yo estoy muy mal y ya no alcancé a cancelar agenda y ese día la consulta no es igual. O sea, somos humanos y obviamente no podemos siempre conectar. Entonces, lo que todo el mundo dice que tienen los médicos sobre la IA, que es el factor humano, yo lo dudo, lo pienso y me da durísimo porque yo digo, eso es algo que se tiene que construir, pero en mi caso fue como un tsunami. O sea, después del embarazo mi acto médico cambió. ¿Sí? Y lo que decíamos ahorita, la IA no se cansa, la IA no tiene sueño, la IA no tiene hambre, la IA no tiene que salirse de la consulta a hacer chichi, la IA no tiene un problema familiar. Y en esta lista que estás haciendo, ¿sabes algo que me ha sorprendido? No necesariamente de cosas médicas. Ya dijimos que ChatGPT no es igual a IA, es una parte de la IA. Pero hay otros tipos de IA muy complejos que son los que más se usan en medicina, como los de imágenes, etcétera. O machine learning, etcétera. Pero una cosa que me llamaba la atención es que si usted empieza, por ejemplo, usted es un paciente y le empieza a hacer preguntas a un médico, este médico te responde la primera muy contento, la segunda también, la tercera también. A la 10ª, 12ª pregunta, o si te repite la misma pregunta de diferentes maneras,
el médico se puede empezar a irritar. ¿Por qué? Porque es humano. Eso no pasa con la inteligencia artificial. Tú te puedes trasnochar preguntándole lo mismo a la inteligencia artificial 1000 veces y siempre te va a responder igual. Lo cual hace que la gente a veces sienta Y hasta se ríe. que es un lugar más seguro. Claro, Exacto. yo en estos días hice, digamos que yo soy fría con la IA. Yo le hago preguntas y punto. O sea, yo no lo trato como otro ser humano. Pero en estos días me dijo algo y yo le respondí, muchas gracias. Como a ver qué pasaba. Se emocionó. O sea, me mandó un párrafo. Es con mucho gusto. ¿Qué fue lo que me dijo que me impactó tanto? Como... O sea, sentiste como si hubiera otra persona humana detrás. Claro, yo dije como, wow, o sea, si yo soy querida con la IA, si yo soy amable, la IA también lo es. Y si yo soy seria, la IA también va a ser seria. Exacto, si yo soy solo científica haciéndole preguntas, ella simplemente se va a limitar a responder. Y yo decía, tremendo, porque es que más allá de encontrar un médico en ChatGPT, yo siento que la gente está encontrando amigos. A los que les pregunta todo en el día. Esa idea que acabas de dar me encanta porque se puede conectar con el efecto ELISA, que era un chatbot que tenía ese nombre, creado en 1966. Imagínate, estamos hablando de que hace más de 50 años, casi 60 años. En el MIT, Weizenbaum, que es uno de los investigadores, diseñó un programa de psicoterapia que se considera hoy como de las formas más rudimentarias de inteligencia artificial. Y ese chatbot se centraba en atender pacientes con problemas psicológicos y respondía a preguntas abiertas, porque antes los otros chats eran como sí o no, o blanco o negro, como dicotomías, como solamente opción A y opción B. Este no, este respondía a preguntas abiertas. Y en lo que tú estás diciendo de que si a la IA, en la IA moderna, en la parte de lenguaje, en los chats, tú eres amable, ella es amable, si tú eres seria, ella es seria. Eso viene desde hace 60 años con este chatbot ELISA, que es lo que se llama en psicología mirror o espejo. Entonces, lo que hacen es, cuando tú dices algo y te repiten la pregunta, tú sientes empatía. Y la empatía del cerebro la interpreta como algo muy positivo, te hace liberar dopamina y es placentero, entonces te engancha, te genera como... Me entendió. Sí, Wow. me entendió. Ejemplo, tú le dices, hoy en el trabajo me fue mal, siento que no estoy, por ejemplo, en un nuevo trabajo me fue mal, siento que no estoy logrando integrarme con mis compañeros. Entonces ese chatbot te podía responder como... Entonces, tu sentimiento es que no te estás pudiendo integrar con tus compañeros. Y prácticamente lo que hizo fue repetir lo que le dijiste como pregunta, pero tú dices, uy, alguien me está poniendo atención y le importa cómo me siento, te está validando. O sea, es una validación a través de un efecto espejo. Lo tremendo es cosas que a veces ni siquiera hacemos los humanos. O sea, qué tan fácil es validar a alguien, simplemente repetir lo que le dicen a uno y uno a veces ni siquiera tiene el tiempo o la empatía para decirle eso. Exacto. Y lo llamativo es que este tema del espejo, el mirroring en psicología se describió por Carl Rogers la primera vez en la mitad del siglo XX, ¿cierto? O sea, más o menos por la misma época del chatbot ELISA. Y lo complejo es que imita emociones, genera interacciones humanas. Y algo en lo que yo pensaba reflexionando sobre esto es que el ser humano en general genera mucho vínculo con lo que antropomorfiza. O sea, si yo, por ejemplo, a un perrito le pongo nombre y lo vuelvo un perrijo, entonces eso es, muy, por ejemplo, en la modernidad se ve mucho. Yo recuerdo mucho un tío mío político que cría cerdos para consumo. Y una vez me invitó a la finca de él y yo fui a ver los cerditos en vacaciones. Yo era muy pequeño, tenía, no sé, 11, 12 años. Y con mi prima, la hija de él, empezamos a ponerle nombre a los cerdos. Entonces, todos los días íbamos... Eran pocos en ese corral donde íbamos, unos 10, 12. Todos tenían nombre, los distinguíamos por aspecto, por manchas, etc. Y todos los días íbamos y él no sabía eso. Un día fuimos con él y le empezamos a decir, mira, esta es Lucy, este es Doroteo, este... Y él se enojó porque decía, no nombren los cerdos que son para consumo. Porque él decía, se va a que generar un vínculo afectivo. Imagínate lo tremendo de eso. O sea, una manera de antropomorfizar es ponerle nombre de humano a algo. Claro. Y por eso estos chatbots que les ponen Elisa o Siri o Alexa, eso genera como si uno estuviera teniendo una interacción humana y te empieza en el cerebro a generar cambios en la interacción con esa tecnología. Claro, ya hace parte de la familia. Alexa hace parte de muchas familias. Tal vez el hecho de que se llame ChatGPT ayuda un poquito a que eso no se sienta como tan cercano, pero lo teso es que, por ejemplo,
Siri y Alexa, que son formas de inteligencia artificial simple o estrecha, que hay varios tipos de inteligencia artificial que pueden consultar en la web. Procesa el lenguaje natural, responde preguntas, realiza tareas y aprende a interaccionar con los usuarios. Entonces, o a interactuar, te aprende los gustos musicales. Entonces tú le dices por la mañana, ponme música, él ya sabe qué es lo que más pones. ¿Cuál es la canción que te gusta? Claro. Programa alarmas, te programa el día. Exacto, vos te empezás a sentir como acompañado. Y yo creo que aunque eso pudo haber sido involuntario, lo de la antropomorfización de la IA, en mucha parte yo creo que una mini teoría conspirativa es que eso es intencional, porque eso genera más vínculo, genera más dependencia. Y recuerdo mucho acá, para cerrar este punto del efecto Elisa, una película que nos vimos, ¿te acuerdas? Hace unos años, que se llama Hair, de Spike Jonze, que es el director, y que fue actuada en su papel protagónico por Joaquín Phoenix, el del Guasón, el del Joker. Él hacía el papel de un hombre solitario que había terminado una relación y conoció una inteligencia artificial que se llamaba Samantha, fíjate, antropomorfización, y se enamoraron. O sea, él se enamoró de ella porque ella no se podía enamorar de él, aunque por efecto espejo él sentía que ella estaba enamorada de él. Y toda la crisis que generó en él, porque en un punto... me la quiero volver a ver. No quiero dar el spoiler, pero se desencadenan un montón de cosas producto de la inteligencia artificial que uno dice, tremendo, y esto no es el futuro, eso ya no es ciencia ficción, eso no es una película futurista, eso es el presente. Ya hay reportes en Estados Unidos de un montón de niños que confían más en la inteligencia artificial que en sus padres o en sus amigos para asesorarse. Me están haciendo bullying, ¿qué debería hacer? Da estrategias que en cierto punto podría ser positivo, pero también podría ser negativo, porque la inteligencia artificial también se puede crear con sesgo. Y es una de las críticas que le han hecho, por ejemplo, algunas compañías, que hay corrientes, por ejemplo, culturales o políticas que están en contra de la agenda woke, y hay otros que están a favor, como de la diversidad sexual, y los conservadores no. Entonces, ¿quién cree ese modelo? ¿Cómo arranca? Le genera a ese bebé unas convicciones que pueden terminar orientando a una población. O sea, esto se vuelve una batalla cultural también. Tremendo. Me acabo de acordar de un reel que vi en estos días, no sé de qué cuenta, en donde era lo contrario. O sea, alguien tratando mal a la IA, pero mal, a los gritos, y le decía mil cosas, y era como un adolescente. Y alguien atrás, que parecía como el hermano mayor, le decía, no, ¿cómo la vas a tratar así? Y después dicen, ¿por qué los robots se levantaron en contra de los humanos? Obvio. Se sublevan. Sí, así cualquiera se subleva. ¿Cómo vamos a diferenciar entre un humano y la IA? Si ya le estamos de alguna manera metiendo emociones, ¿sí? Y yo te lo digo que a mí me impactó mucho cuando me respondió como... O simulando emociones. Sí. Ahí hay un punto muy teso, porque, a ver, un humano tiene mente, entonces inteligencia, y eso es lo que ahora ya tenemos ahí, otra inteligencia, que posiblemente nos va a superar en muchísimas tareas, pero nosotros también tenemos un cuerpo y también tenemos un espíritu. Entonces, digamos que para hablar de mente, y el tema de inteligencia nunca lo habíamos tocado en un podcast y me encanta, porque hay muchísimas definiciones, o sea, como que no se ponen de acuerdo, pero la que más me gusta a mí es: la inteligencia es aquello que se utiliza cuando no sabes qué hacer. O sea, cuando se presenta un problema ante un humano y uno no sabe qué hacer, ahí está siendo inteligente. O sea, tienes que resolver un problema, adaptarte, y eso es igual a la supervivencia, y eso nos ha diferenciado de otras especies. Y por allá en los años 80, Howard Gardner publica un libro donde habla de muchos tipos de inteligencia, porque en el pasado inteligencia era coeficiente intelectual, que es como análisis matemático, algo lingüístico, algo de lenguaje y ya, ¿sí? Pero había gente que le iba muy mal en el examen de coeficiente intelectual, pero era increíblemente talentoso en otras áreas de su vida. Entonces este señor dice, venga, hay 9 tipos de inteligencias, pero en esa parte matemática, de lenguaje verbal, yo pienso que la IA ya nos superó. O sea, en ese tipo de inteligencias. Sí, y tremendo, porque ya se ha investigado como calculan el coeficiente intelectual, que eso es muy controvertido y tiene muchas aristas. En los seres humanos también se lo han puesto a la inteligencia artificial en la parte lingüística. Por ejemplo, los protocolos como ChatGPT. Y sabemos que eso ha tenido varias versiones. En su versión 3, más o menos el coeficiente intelectual era alrededor de 100, que es como el promedio de los seres humanos. Hay gente por encima y por debajo, pues. Sobre todo en tareas verbales y de razonamiento lógico. Pero ya la versión 4, que es más avanzada, en tareas específicas ya es mejor que los seres humanos. Entonces, fíjense cómo
para resolución de problemas matemáticos y comprensión verbal, uno podría apoyarse más de la inteligencia artificial y podría ser incluso mejor que uno. Y sobre lo que decías de Howard Gardner, que en el 83 en el libro Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, él hablaba de todas las variables que tú estás diciendo, y eso me parece muy bonito porque siempre se hablaba era como de los niños inteligentes, eran los buenos en matemáticas o en lenguaje. Exacto. Pero en realidad él decía también hay visoespacial. Entonces uno podría argumentar, por ejemplo, que Maradona o estos jugadores de fútbol destacados o de cualquier deporte que tienen esa capacidad de recibir un balón y saber el momento en el que tienen que hacer el gesto para detenerlo, eso es su inteligencia visoespacial. O la gente que hace cirugías complejas y las hace a un nivel muy alto. Por ejemplo. Los arquitectos, etc. También está la musical. Y también está, por ejemplo, la naturalista, que es la capacidad como de entender el entorno y clasificar los elementos en el entorno natural, que podría ser un tipo de inteligencia que podría tener, por ejemplo, Álvaro Mutis. O sea, lo que uno dice es muy bonito esto porque nos demuestra que el ser humano va más allá de lo verbal y lo matemático, que es en lo que la IA se destaca. Uh-huh. Pero hay otros tipos de inteligencia y eso hace que uno pueda explicarle a sus hijos si tiene o a personas que están en formación en su infancia que si no es bueno en matemáticas, tal vez puede ser muy bueno en otra cosa. O sea, se vuelve algo como exploratorio. Y aprender que tal vez, como el ejemplo de la calculadora, que al principio cuando salió la teoría era que iba a embrutecer a todo el mundo porque había que aprender a dividir por 2 cifras. Yo creo que si a 100 personas de la edad de nosotros le ponen a hacer una división por 2 cifras o con decimales, no es capaz. Porque aunque es una tarea relativamente sencilla en las matemáticas, tiene unas normas que a uno ya se le olvidaron. Porque uno, ya no las sabemos. Uno coge el celular o lo que tú a veces ponías el ejemplo, cuando desde que ya a los celulares uno le pone el nombre al contacto y no se lo tiene que memorizar, uno a veces no se acuerda de la mayoría de números. Uno se sabía, el de la casa, 40 años o más, sí. Porque los jóvenes que estén escuchando esto dirán, jamás me aprendí un número, pero uno se sabía el teléfono del papá, de la mamá, de la mejor amiga, del novio, de no sé, por lo menos unos 5 teléfonos uno se los sabía de memoria. Mira, yo me acuerdo que cuando no existía el celular, estaba hablando, o no era, no sé, en mi mundo no existía hace por ahí 30 años. Yo vivía en una casa. No existía. Yo vivía en una casa y yo me acuerdo todavía del teléfono. 273-2807 de esa casa. Pero en este momento ese teléfono no debe ni existir porque ya nadie tiene ni teléfonos fijos y los que usan celular ahora, que somos casi prácticamente todos, no recordamos los números porque ya nos lo facilita el teléfono, uno pone el nombre y ya, o hasta con voz, con un mando de voz. Pero volviendo al tema, para esas tareas como que son algoritmos que ya hacía el cerebro humano, la IA ya nos superó. Y no sé qué va a pasar en el futuro con lo otro. Ya están haciendo partidos de fútbol de robots con inteligencia artificial. Muy rudimentario, uno lo ve y son muy lentos, pero no es loco pensar que en unas décadas ya hayan partidos de fútbol de robots donde se apueste, donde sean más hábiles que los seres humanos, puedan hacer saltos increíbles. Y eso pues es algo que parece increíble, pero ahí pero hay que faltaría tener el cuerpo, en cuenta. ¿no? O sea, todavía lo de los robots no está como tan avanzado hasta el momento. Porque ahí viene algo que me encantó de las inteligencias de Gardner y es que hay inteligencias corporales. O sea, está esta kinestésica que están los atletas y ahí viene la intuición y ese marcador somático de Damasio es que nosotros somos seres humanos, pero no solo por la mente. El cuerpo también nos hace tomar decisiones. Entonces, la capacidad de escuchar al cuerpo, esto es algo que la IA no lo tiene porque pues claramente no tiene cuerpo. Y hay otras 2 inteligencias que propone Gardner, que me parecía muy visionario cuando hizo esto en los años 80, que era la intrapersonal, o sea, de yo regularme, reconocer mis emociones, y la interpersonal, de poder entender cómo el otro siente esto, entonces tener la empatía, tener la agilidad de decirle. Y estas 2 junticas se llaman inteligencia emocional, que después en los años 90 Daniel Goleman, este psicólogo, publicó en su libro, que es un bestseller. Entonces hay más inteligencias aparte de los cálculos matemáticos. O sea, eso nos salva un poquito por ahora. Es lo único que yo veo que por ahora los humanos tenemos, incluso más allá del factor humano, que es esa empatía, es todo esto de que hay un cuerpo y muchas veces ni siquiera escuchamos a nuestro cuerpo, que es como mucho el mensaje que nosotros repetimos en los podcasts. Yo lo que ahora veo muy comúnmente en cafés o en discusiones con amigos es cuáles son los trabajos que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, y eso genera mucho temor, angustia, la gente se ve en crisis económicas.
Pero yo creo que el ser humano es característicamente muy resiliente y es tiene un potencial de cambio muy alto. Y eso lo hemos vivido en nuestras vidas todos. Hemos tenido momentos de crisis donde hemos tenido que salir adelante y bueno, en fin. Pero el análisis que quería hacer acá es que si sabemos usar la herramienta como complementaria a nuestra labor, yo creo que podría ser algo muy chévere. Ejemplo, en medicina, que es el tema que nos convoca hoy, se han hecho estudios, por ejemplo, del diagnóstico de hemorragias intracraneales en Israel y en la Universidad de Stanford. Esto es muy importante porque en enfermedades cardiocerebrovasculares hay unos tiempos que son los que determinan las secuelas que va a tener el paciente o el pronóstico. Ajá. Entonces le llaman puerta aguja, o sea, desde que entra a la puerta del hospital hasta que le ponen la aguja para ponerle tiempo los medicamentos. Exacto, tiempo de cerebro. O sea, acá el tiempo sí importa. Y como usted puede perder hasta 2 millones de neuronas por minuto de infarto cerebral, entonces el tiempo aquí es oro. Se demostró que usando la inteligencia artificial, por ejemplo, le hacían el examen de imagen del cerebro al paciente cuando llegaba con un dolor de cabeza intenso, vómito, todos los síntomas de algún problema cerebral o pérdida de la movilidad de una parte del cuerpo, temas de lenguaje, lo meten al aparato y la inteligencia artificial, al mismo tiempo que va saliendo la imagen, tira un algoritmo y un protocolo, la va leyendo y dice, este paciente puede tener esto, y alerta a los especialistas que son los que hacen el procedimiento. Tremendo. Y el pronóstico del paciente aumenta. Entonces fíjate cómo ya es un compañero de trabajo la inteligencia artificial y es el ejemplo que yo he puesto en otros episodios, es como el fuego. El fuego no es bueno ni malo, sirve para hacer delitos como quemar una casa a propósito o para cocinar o para calentarnos, que son cosas muy buenas. Entonces se va a volver algo parecido, como que la herramienta, si la usamos como ayuda, va a ser muy importante. ¿Qué otros beneficios crees tú que podría tener la inteligencia artificial en medicina? A ver, para mí el primero, así el más impresionante, que es el que me tiene como estudiando el tema, es lo que hablábamos ahorita de la velocidad y la precisión. O sea, que podemos meterle todo el millón de datos que ya tenemos y ella sacar conclusiones, generar nuevo conocimiento, entonces acelerar los descubrimientos. Para mí esto es como, y ya pasó, o sea, ya hay un hito histórico de algo que hizo la IA en el 2020, una IA llamada AlphaFold, que hace parte de DeepMind, que es de Google, que descubrió o resolvió un problema en medicina que es el plegamiento de las proteínas. O sea, el cuerpo humano somos proteína. Entonces, para poder crear medicamentos, normalmente se hacía un proceso que se llama cristalografía de rayos X, que es costosísimo, demorado y eterno, ¿sí? Y por eso se demoraba uno en saber si esta estructura 3D de la proteína va a funcionar. Entonces ahí se descubren ciertos medicamentos y curas para enfermedades tan terribles como el Alzheimer, que es un problema de proteínas. Entonces ese problema del plegamiento ya se resolvió y eso fue ahorita en el 2020, hace 5 años, y para mí esto es tan histórico como cuando en los años 50 Watson y Crick descubrieron la doble hélice del ADN, que eso revolucionó la biología. Es así de grande. Entonces estamos ante un mega descubrimiento en muy poquito tiempo de usar la IA como la estamos usando ahora. No me quiero imaginar lo que viene, o sea, eso va a ser revolucionario. Pues no eres la única sorprendida, porque en el 2024 el Premio Nobel de Química fue a eso, a cómo la inteligencia artificial puede predecir la secuenciación de proteínas. Es a ellos, es Exacto. a ellos. Es eso. Increíble porque me sorprende o me pregunto cómo sería un mundo de inteligencia artificial ya muy avanzada con una pandemia como la que tuvimos. Diferente. O sea, cómo sería de rápido todo para hacer el diagnóstico de los que se van a complicar y meterlos a un tratamiento más agresivo o una vacuna que se detecte más rápido y de manera más segura. En fin, miren que hay cosas muy buenas también. No, y los premios Nobel, ahora que lo dices, claro, ellos se ganaron en el 24 el premio Nobel, ahora van a ser colaborando. O sea, trabajando tú a tú, el ser humano con la inteligencia artificial. Estos van a ser los nuevos premios Nobel. Para mí esto es revolucionario. Aquí la duda es si siempre vamos a ser los jefes de la inteligencia artificial, que son de las teorías conspirativas más... Bueno, pero ahora que lo mencionas, me faltó una inteligencia que tenemos los humanos, que Gardner llamó la existencial, la filosófica o teológica, la del... como el sentido del vivir, que para mí es la inteligencia espiritual. Yo creo, y hay que entrar con ese debate, que nunca la inteligencia artificial va a tener una inteligencia espiritual, ¿sí? Y hay otros autores que piensan lo contrario y que ya ellos están manejando conciencia y todo esto, pero yo creo que de alguna manera la parte espiritual es netamente humana, ¿sí?
y posiblemente en animales, pero artificial no. Sí. Bueno, ¿qué más beneficios? Lo otro es lo que tú decías. La idea no es que esto vaya a reemplazar a los médicos, esperamos. Pero muchas funciones de los médicos sí van a ser reemplazadas. Claro, pero esto sería... Incluyendo la mía. O sea, hay cirugías que van a ser asistidas por inteligencia artificial, estoy seguro. Puede que no me toque a mí. En cirugía estamos en pañales. O sea, en lo que más está volando inteligencia artificial es en datos imagenológicos. Pero también como un asistente virtual. Imagínate vos en consulta... yo en una hora de consulta que hago con un paciente es mucho el tiempo que estoy anotando los resultados, haciendo órdenes. ¿Qué tal si todo esto lo hiciera un asistente virtual? Entonces, quitarle tiempo al médico. Por ejemplo, en patología hay labores manuales, operativas que solo puede hacer el patólogo porque es el único que sabe reconocer las células malignas, por decir, ¿cuántas hay por campo? Y empieza 1, 2, 3, 30. ¿Sí? Todo eso lo podría hacer IA. ¿Sí? Entonces, para mí un beneficio es, si se hace bien, quitarle carga al médico, toda esa carga operativa y muy manual, para que el médico tenga más tiempo de conectar, de analizar, de evaluar al paciente, de hacer esa relación médico-paciente como mejor. Lo otro que es un beneficio es, si uno es romántico, vamos a llevar esto a zonas remotas en donde no llegan médicos, a zonas de guerra y podríamos ayudar a las personas, pero uno también dice, bueno, en esas zonas remotas tampoco hay internet, tampoco hay como lo que se necesita, pero podría ser una opción. Y hay algo que no sé si es beneficio o no, pero estuve viendo en muchos foros de médicos que hablaban de que vamos a evolucionar hacia una historia clínica viva, dinámica. O sea, normalmente, ¿cómo funciona la medicina? Yo veo un paciente hoy, lo veo bien y le digo, nos vemos en 6 meses o en 3 meses. Y yo no tengo ni idea qué pasa con el paciente esos 6 meses. Y a veces el paciente llega a mi consulta y me dice, doctora, no, imagínese que me caí, entonces me hospitalizaron, me fracturé esto, cosas que ni siquiera son de neurología, pero que pueden afectar mi tratamiento médico y yo no me enteré porque en Colombia y en la mayor parte del mundo, especialmente América Latina, la historia clínica está segmentada. O sea, el sistema privado usa una cosa, el público otra, hay miles de sistemas, no como en Suecia en donde todo está conectado. Entonces dicen que la IA va a llevar a una historia clínica no esporádica, sino continua, en donde yo tengo un reloj de esos que ya son inteligentes y miden frecuencia cardíaca, también me va a medir el oxígeno, la glicemia, el cortisol y va a ser individualizado para cada paciente. Entonces esto me va a dar alarmas y va a prevenir, por ejemplo, infarto agudo de miocardio y va a decir, venga, estoy viendo este patrón cardíaco, va a detectar arritmias a tiempo y bueno, esto es una cosa que uno dice, uy, podría llegar a ser muy bueno, pero yo también pienso que podría llegar a ser abrumador. Demasiada información para alguien y alguien que esté sano y detectar un falso positivo, esto podría generar más angustia. No sé, hay que hacerlo muy bien para que funcione, pero esta, por ejemplo, me asusta más que emocionarme. Sí, pero yo creo que todo tiene una fase de adaptación donde se sobreusa, se sobreinterpreta, luego baja, ya la dejan de usar ajusta. Y luego ya llega a su punto intermedio donde se sedimenta. Entonces, yo creo que en realidad yo diría que no hay que tenerle miedo a esto. Lo que hay, el miedo se vence es informándose. Yo creo que hay gente que dice, entre más estudio ya más me preocupo. Yo tenía ayer, antes de grabar este episodio contigo, una discusión al respecto y era que a mí no me da miedo porque yo siento que el ser humano es increíblemente capaz de adaptarse a todo. Mira la pandemia, mira guerras, mira, difícil, no vamos a decirlo, difícil. Hemos tenido nosotros también crisis de salud personal que nos ha costado, pero hemos salido adelante. O sea, yo creo, o personas que estaban con nosotros y ya no, duelos que afrontar y uno trata siempre de salir adelante. La IA va a ser algo que, por supuesto, se va a usar mal también y ahí podríamos, para ir cerrando, hablar de los riesgos. Un debate ético importante específicamente en medicina es quién asume la responsabilidad de un error. Entonces, alguien podría decir, no, el médico que usó la IA, o alguien podría decir, no, el creador de la IA. Pero entonces la defensa del abogado en el juicio va a decir, venga, pero es que la IA es autónoma, ella crea. Entonces ya es responsabilidad de ella. Yo generé el protocolo y eso empezó a mejorarse o a empeorarse y derivó en eso que llevó a un error. Por ejemplo, una cirugía con una complicación, por ejemplo, una lesión vascular durante una cirugía por IA. Entonces yo creo que esa es una pregunta sin respuesta en este momento. No hay, la ley también se tendrá que ir adaptando, pero no hay claridad sobre esto. Por eso hay que usarla con cuidado. Hay muchos casos donde vos me contabas, por ejemplo, que cosas que eran improbables de tus conocimientos de neurología que podrían confundir
si, por ejemplo, ese sistema no tiene un buen criterio clínico. Es decir, tú en tu práctica a veces tienes cosas que dicen, estoy segura que es esto, y luego los exámenes demuestran que no. Entonces no es tampoco como 2 más 2 es 4 en la medicina, no es una ciencia exacta, y por eso es que en las ciencias que son un poco más cercanas a exactas, como las matemáticas y los cálculos. La IA es tan buena. La IA es tan buena, pero en lo que no es tan exacto, el factor humano es tan importante ahí. Y otro tema que lo habían mencionado ahorita es la desigualdad. Si la IA resulta en mejorar el diagnóstico de cáncer y la predicción de cáncer, ¿qué va a pasar con las poblaciones vulnerables? Entonces que no tienen acceso a la IA. Yo creería que tendrían que haber legislaciones, aunque a mí me esperanza un poquito que si la IA nos aumenta la velocidad y permite ver más pacientes en menos tiempo, pues el acceso va a aumentar. Lo que habría que tener es una regulación donde la gente de bajos recursos también pueda tener acceso a todo esto. A mí con respecto a la cobertura, por ejemplo, de Internet, no me preocupa tanto porque ya con estos sistemas satelitales, incluso países de muy bajos recursos están teniendo acceso a Internet. Pero es que no solamente es tener el acceso, es usarlo, aprenderlo. Me acuerdo una vez Tiene que haber mucha educación. Por eso, pero no hay. Yo recuerdo estaba en Israel en un curso de antiepilépticos. Y todos los que eran de Suiza, Finlandia, todos estos epileptólogos de estos países decían, sí, no, yo hago el seguimiento con Gmail, yo le mando un correo electrónico, y todos, o sea, para todos era tan fácil. Y yo decía, ustedes no se alcanzan a imaginar los pacientes que yo tengo cuando uno trabaja en un cuarto nivel, que ve pacientes campesinos, que ve pacientes analfabetas, que uno ve pacientes que uno dice, no tienen el celular, sí aprenden a usar, pero no hay, o sea, les cuesta la tecnología. O sea, no solamente es que esté el internet, sino que sepan acceder a él y que sepan conectarse. A mí todavía me pasa en videollamadas, porque a mí la pandemia me regaló las teleconsultas, entonces vemos pacientes de cualquier parte del mundo o del país. Pero a veces hay en pueblitos que uno dice, uy, o sea, casi no logramos la conexión, al final me toca hacer una videollamada porque no fueron capaces con el Meet, con el Google Meet, pues como con la plataforma que uno dice es sencilla, solamente es abrir, conectar, y hay gente que le cuesta mucho todavía. Entonces yo pienso que lo del acceso... Pero es como la adopción en la humanidad, o sea, increíblemente, estos días leí algo al respecto y todavía se está adoptando el vuelo en avión. ¿Y hace cuánto existe? Todavía se está adoptando en algunos lugares del mundo la energía eléctrica, el agua potable. Entonces eso va a ocurrir así. Infortunadamente en eso sí hay un poco de desigualdad. Pero yo creo que el acceso a las tecnologías no es tan lento como lo que requiere tanta infraestructura, como el vuelo en avión o como el agua potable o la energía eléctrica. O sea, la gente pueden hacer programas gubernamentales de subsidio de zonas alejadas de los países, donde ponen un puesto con un agente o un asesor de IA, que es el humano, que les enseña a la comunidad a usarlo para que tengan... Hay que hacerlo definitivamente. Exacto, yo creo que eso es supremamente importante. Entonces terminemos con dos reflexiones. Yo creía que usted fuera la que cerrara con su reflexión. La mía es muy hacia lo que he dicho. Estamos enfrentando una época de grandes cambios que van a ser mucho más acelerados de los que estamos acostumbrados. Casi siempre nos dan tiempo de adaptarnos, y veía entrevistas de gente experta en inteligencia artificial que decía que la gente piensa que esto va a ser en 20 años o 30 años una realidad. No, es el presente, y en 5 años va a ser increíble lo que vamos a ver. Sí. Entonces es informarnos, empezar a leer sobre esto, compartir este episodio, muy importante, para que generemos esa discusión. Pongan en las cajas de comentarios ustedes qué opinan. Nosotros podemos estar seguramente equivocados en muchos de nuestros análisis, pero queríamos generar esta discusión en este episodio. Y yo haría otra vez una analogía, digamos, como el dinero. El dinero para el humano es un medio. Cuando se vuelve un fin, ahí viene un problema grande. O sea, se genera mucha infelicidad. O sea, nosotros debemos tener la inteligencia artificial a nuestro servicio, no servirle a la inteligencia artificial, que no se vuelva nuestro jefe. Eso va a ser un poco difícil en este caso, porque si es autónoma y se puede mejorar a sí misma y nos supera en muchas cosas, el control de ella va a ser complejo, porque usted una vez la suelta, eso no se sabe qué va a pasar. Como cuando usted suelta un virus de un laboratorio. Eso que dices me parece vital, porque siento que eso sí diferencia la IA del ser humano, y en ese caso la IA es superior. Y vuelvo al ejemplo que es lo único que yo tengo en mi mente, Robocop o este otro, Terminator 1, 2, 3. O sea, en cada película veíamos cómo el siguiente era muchísimo más poderoso que el anterior, porque eso es lo que tiene la IA. O sea, cuando empezó estos chatbots de chat decían, venga, este es como un niño de primaria,
lo que decía Yuval, que era un bebé, un niño de primaria, este ya es como un bachiller, este ya tiene la capacidad de doctorado, o sea, en ChatGPT estamos viendo un doctorado en todas las especialidades. Entonces, esto no pasa en los humanos, o sea, nunca vimos que Einstein tuviera hijos Einstein o discípulos, digamos, Einstein, o sea, todos los genios del mundo no han dejado ese legado tan claro, porque no tenemos los seres humanos la capacidad de transmitir como todos esos datos. Súper interesante eso que estás diciendo, porque claro, la IA no se pierde, todo eso se mantiene. O sea, con cuánta información interesante ha muerto mucha gente. La Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, que se perdieron toda esa cantidad de información importantísima para la humanidad. Mentes como Da Vinci. En la IA eso no va a pasar. No. O sea, eso se va a preservar. Se va a transmitir y va a ir mejorando en el tiempo. A ver, yo tengo una reflexión y es, para todos los que nos escuchan que son médicos, colegas, yo sí creo que la IA puede reemplazar muchas funciones de los médicos. Yo creo que eso sí va a ocurrir, pero especialmente va a reemplazar o a sustituir a los que no sepan usarla. O sea, que ojalá esto sea el germen de una curiosidad y ve, esto que estás diciendo si es tan así, venga, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a ver cómo es la IA. O sea, no rechacen ChatGPT porque hay gente que dicen, una amiga me decía en estos días, mi jefe odia ChatGPT, no quiere saber nada, o sea, como que satanizan la herramienta y a los pacientes, que todos somos potenciales pacientes, o sea, los que no han sido pacientes por ahora en su vida, eventualmente pueden llegar a ser pacientes. Lo que decías hace un rato de estamos en la época del conocimiento, en la época de la información, hay información por todo lado, tengan la sabiduría para saber de dónde sacan la información. Sí, no crean, verifiquen. No traguen entero. O sea, en todo, incluso en un podcast de ciencia, vayan y miren fechas, todos nos equivocamos, o sea, verifiquen esa información, porque yo pienso que tenemos que ser más que nunca selectos en qué incorporamos en nuestro cerebro. Y alguien podría decir, ¿uno cómo audita la IA? Pues en medicina, como las conclusiones vienen de estudios científicos y hasta ahora la IA no hace estudios científicos, y aunque los haga, uno puede decir, bueno, ella me dijo esto, le voy a pedir las referencias científicas de dónde lo sacó y voy y la busco, que es el ejercicio que nosotros hacemos. Exacto. A ver si es verdad que ese estudio existe y si es verdad que esos fueron los resultados y si esa interpretación sí es lógica. Exacto. ¿Cierto? ¿Sabes qué me ha pasado? Que cuando a mí me manda, yo leo el estudio, nunca me ha pasado que yo diga, uy, la IA lo interpretó mal. No. Cuando existe el estudio y ella lo lee, la información está clarísima. El problema es cuando crea como esta referencia inexistente, ¿cierto? Cuando hay esa confabulación de que este estudio existió y lo que sacó fue un poquito de información de aquí y allá y creó un estudio. Ahí sí es grave. Pero en general he visto que es muy confiable en la interpretación de los resultados que ya existen. Chévere, qué chévere. Bueno, este tema es supremamente interesante. Queríamos generar como esta discusión porque hemos visto mucha información en el medio de inteligencia artificial en todas las áreas, no tanto en salud. Hay muy poca información al respecto y que este episodio sea un germen para al menos iniciar esa discusión y que nos interesemos por ver qué es lo que va a pasar y cómo nos podemos adaptar. Los invitamos a suscribirse a este podcast, a calificarnos con 5 estrellas para llegar a más gente, a poner campanita de notificaciones y ojo, entre temporadas de podcast en Spotify vamos a estar haciendo lives de YouTube. El próximo que viene después de terminar esta temporada es sobre suplementación nutricional, deportiva, proteínas, hidratación, electrolito, etcétera, con un experto en el tema y van a ver otros supremamente interesantes donde ustedes van a poder hacer preguntas en vivo que nosotros le vamos a transmitir al invitado y las vamos a discutir. Acompáñenos en YouTube que vamos a tener contenido exclusivo. Gracias por vernos, escucharnos y seguirnos. Chao. Chao. Esto es Brainfulness Podcast.